Hola, soy Eduardo Pilonieta Pinilla. Soy un santandereano nacido en Bogotá, pero con mentalidad zapatoca, por razón de mi formación cultural. Soy un abogado especializado en derecho laboral, soy un especialista en salud ocupacional, soy un magíster en educación, es decir, he hecho una carrera académica más o menos larga que me ha permitido llegar a este momento sin ninguna dificultad. Tengo exactamente 80 años. Soy un joven de 80 años. Y al cumplir esa edad, pensé que había necesidad de replantear la vida, de encontrar un nuevo enfoque que me permita sobrevivir el tiempo que me queda, que no sé cuánto es, que espero que sea largo, o por lo menos que sea sano. Y entonces pensé que había que buscar una alternativa moderna para poderme desarrollar y descubrí que este sistema, estos medios, estos podcasts que son tan de moda, es una forma de hacer un periodismo electrónico diferente. He hecho periodismo radial, he hecho periodismo televisivo, he hecho periodismo escrito, tengo 2.200 columnas escritas para el periódico de Vanguardia, pero no había hecho este tipo de periodismo, esta modalidad del podcast. Y entonces resolví lanzarme al agua. Y este es mi primer podcast que espero sea el agrado de ustedes y mi intención es que pasemos un rato divertido. ¿De qué vamos a hablar? De todo un poco. Vamos a hacer cada semana un podcast diferente, buscaremos cuál es el tema, buscaremos cuál es el tema que a ustedes les agrade. Ustedes me pueden decir de qué quiere que yo hable y yo preparo la clase me preparo como si fuera una clase académica. La idea es sacar uno semanal. ¿Hasta cuándo? No sé, hasta donde la pita nos aguante. En la vida hay miedo a volverse viejo por muchas razones. Primero porque la vejez le quita a uno fortaleza física. Si usted quiere probar qué tan viejo está, siéntese en el suelo. Sentarse en el suelo es sumamente fácil. Párese, párese, para que vea qué tan difícil es, para que usted sepa qué tan viejo está. Ahora, se envejece aunque uno no quiera. Todas las mañanas es un día más viejo cada vez. Y a medida que uno va envejeciendo, el cuerpo se va deteriorando, el cuerpo se va gastando, los músculos se van acabando. Por más de que usted sea un gimnasta de academia, de gimnasio todos los días, el cuerpo se va resintiendo. A su vez se va ganando experiencia, pero la gente sufre más por el efecto físico del cuerpo. Y además hay un problema sumamente grave, y es que tenemos una cultura de miedo espantosa. La vejez nos acerca a la muerte. Cuando uno está joven, uno nunca piensa, oiga, yo tengo 30 años, hoy divinamente, me quedan 50 años por delante, hagámosle. Pero cuando uno tiene 80 años, ya no le quedan sino 5 o 10, y entonces empieza a aproximarse a la muerte, y entonces es cuando uno piensa, ¿qué va a pasar? ¿Por qué me estoy envejeciendo? Y me voy a seguir envejeciendo mal, Y hay otro problema, y es que no todo el mundo llega a los 80 años en una buena condición de salud, en una buena condición mental, y hay mucha gente que se va deteriorando. Uno empieza a deteriorarse casi siempre por las rodillas. Fíjense que la mayoría de los viejos caminan con dificultad porque las rodillas se van gastando. Y eso le quita a uno libertad. Yo tengo libertad de moverme siempre y cuando sean 5 o 10 cuadras, y a más de 10 cuadras me toca coger un taxi. ¿Por qué? Porque las rodillas ya no me resisten. Eso no me pasaba cuando tenía 60 ni cuando tenía 40, ¿sí? Ahora sí me pasa cuando ya tengo 80. Eso asusta. Y asusta también una cosa que es cultural. Nos vamos a morir, estamos muy cerquita de la muerte. Y la muerte para nosotros era dramática, porque resulta que usted estaba culturalmente diseñado o lo habían ido preparando para enfrentar un juicio el día que se moría. Usted no moría, sino que iba directo al tribunal de Dios
donde allá le decían usted qué hizo bueno y qué hizo malo, lo ponían en una balanza y le decía, oiga, su balanza, usted hizo muchas cosas malas, se va para los infiernos, ¿sí? Y el infierno es una caldera de fuego terrible, donde usted no se quema nunca, pero duele como si estuviera quemando, y allá no sale nunca más, y allá está el diablo con un tridente que le chuza el fundillo cada rato, y esa era una perspectiva tremenda. ¿Qué me irá a pasar? ¿Qué me irá a pasar? La confesión tiene 4 condiciones: confesión de boca, contrición de corazón, propósito de la enmienda y satisfacción de obra. ¿Qué era la satisfacción de obra? A uno le ponían de penitencia que debía hacer algo por regla general para la iglesia. Traiga un bulto de cemento, traiga 4 ladrillos para la iglesia y ya con eso completaba la confesión. Yo iba y me confesaba, hacía los 3 primeros propósitos, el cura me ponía la penitencia y yo salía a comprar los 4 ladrillos que me ponían de penitencia y me mataba un carro. La confesión mía no estaba completa, mis pecados no estaban perdonados y entonces no era justo que yo me fuera para el infierno porque yo tenía todo el propósito de enmendarme, ¿sí? Y entonces, ¿a dónde lo mandamos? Entonces, en el siglo XV se inventaron el purgatorio. ¿Qué era el purgatorio? Un infierno, otro pedacito de infierno con candela, con todas las cosas, pero usted del infierno nunca salía, del purgatorio sí salía. Entonces habían oraciones para sacar las ánimas del purgatorio, para que esas ánimas ya que habían pagado la pena se fueran al cielo. Esa era la perspectiva que yo iba a encontrar el día que me muriera. Esas cosas que uno lleva en la vida, que solamente las conoce uno, los pecados que son, ¿me iban a llevar al purgatorio? ¿Me iban a llevar al infierno? No, eso era terrible. Entonces a uno le daba miedo morirse. Y uno cuando está joven no piensa en morirse. Sí, yo pienso en morirme todas las mañanas. Yo cuando me levanto por la mañana pienso, miércoles, amanecí otro día. Ahora, ¿cuántos me quedan? No sé. No sé cuántos me quedan, ojalá me queden hartos. Pero la posibilidad de que una mañana esta amanezca frío, por eso dicen que después de que uno cumple 50 años, cuando se levanta y no le duele nada, es que se murió esa noche. ¿Sí? Porque la vejez tiene esa característica. Entonces la gente le teme mucho a la vejez. Le teme mucho a la vejez cuando uno no hizo cosas que ahora no puede hacer. Dejó de hacer cosas que ahora si quisiera hacerlas no las puede hacer. Las cosas del sexo, por ejemplo. Si el hombre no hizo las cosas del sexo en su momento, a estas alturas de la vida el sexo no es un pecado, es un milagro. El niño que encuentra al papá y le dice al abuelo, ¿qué hace, abuelo? Digo, aquí leyendo historia. Yo, papá, pero eso es una revista sexual. Le dijo, sí, para usted es una revista sexual, para mí es una revista histórica. ¿Sí? Esas cosas hacen que la gente le tenga miedo a la vejez. Es la cercanía de la muerte lo que le hace que uno le tenga miedo a la vejez. Una de las cosas que uno tiene que hacer para llegar pleno a la vejez es tener conciencia de que envejecer significa cambiar muchas cosas. Yo no me puedo subir a una escalera para cambiar un bombillo. Cuando tenía 20 años me subía a la escalera, ponía un cajón, ponía una silla, me paraba. Hoy no me puedo ni siquiera subir a una escalera con seguridad, con cinturón de seguridad, con línea de vida. No lo puedo hacer. Tengo que ser consciente. Tengo ganas de hacerlo y tengo que ser consciente. Yo era un motociclista muy aficionado a estar cerca de la línea de peligro. Es decir, para mí la adrenalina era una cosa muy emocionante. La adrenalina me encantaba. Hoy ya no puedo hacerlo. ¿Quiero hacerlo? Sí. Y cuando veo pasar unos motociclistas en unas motos de esas, se me llena el alma de pesar. Pero no puedo hacerlo, Pilonieta. No intente, no vaya a hacer esa bobada. Usted se cae ya y no son capaces de armarlo en 3 clínicas. Digamos que tiene que dejar eso. Entonces yo veo pasar una moto y pienso, oiga, qué rico que yo fuera allá. Pero no puedo ir allá, Pilonieta, por más de que tenga para comprar la moto. No se exponga a eso. Entonces, uno tiene que prepararse mentalmente. ¿Sí? Yo siento que me da nostalgia, pero bueno,
Yo podría comprar una moto y montarme en una moto a estas alturas de la vida, pero sería un peligro para mí. Pero yo ya soy consciente de que esa es una realidad. Entonces uno tiene que irse preparando para la vida, una actividad que sirva para la vejez. Tomar trago, ese puede ser un deporte. Buscar mujeres, ese puede ser un deporte. Pero ese es un deporte que ya en la vejez no funciona. Ese es un deporte que ya en la vejez no funciona. Sí, usted puede conseguir todas las señoras que quiera, pero sí puede, pero no tiene con qué. Y entonces eso ocasiona un desgaste. Pero tiene que buscar otras actividades pacíficas, cultivar mariposas, dedicarse al jardín, leer. Leer tiene un problema sumamente grave, y es que los ojos también se van afectando con el paso del tiempo. Entonces, yo tengo amigos que tienen una gran afición a la lectura y ya les toca leer con una lupa, porque los ojos no le dan. Hoy ya no hay ese problema. Hoy no hay ese problema porque ya hay programas de computador que le leen el libro. Es más, hay un programa que lo anuncio por ahí, donde usted le toma una fotografía al libro le toma una fotografía del libro, la red busca el libro y empieza a leérselo. Y entonces usted lo que tiene que tener es oídos. Si se le dañó los ojos, si se le dañaron los oídos, pues hombre, toca buscar otra actividad distinta, toca buscar la actividad de sentir el viento, de estar en el aire libre, de hacer otro tipo de cosas que se le adecue. Porque es que levantarse una mañana, sí, bañarse, desayunarse y quedar desocupado es absolutamente dramático. No sé cuánto dura un día cuando uno está desocupado. Un día cuando está desocupado no son 24 horas, son como 78 horas. Pasa lo mismo cuando uno no duerme. Cuando uno no duerme, la noche es desesperante. Usted se está un ratico y cuando vuelve a mirar el reloj han pasado 10 minutos apenas y faltan todavía 7 horas para que amanezca. Lo mismo pasa con el viejo. Si el viejo no tiene una actividad, por ejemplo, caminar, hasta donde pueda caminar, camine. Hasta donde pueda caminar. No hay necesidad de que gane la maratón de Río de Janeiro. No, 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 con que camine un poquito es suficiente, pero camine. Tenga una actividad. Consígase un perro, consienta un perro. Los animales son una enorme compañía para el ser humano. Ya no hay necesidad de tener amigos que vengan hasta la casa y que dejen de hacer lo que están haciendo para venir a saludarnos. Hoy, a través de la red, usted puede con inteligencia artificial conversar con una persona que es la inteligencia artificial. Yo, por ejemplo, cuando voy a utilizar la inteligencia artificial, saludo, buenos días, y allá me dicen, buenos días, Eduardo, ¿cómo estuvo su día? Oiga, mijita, es que necesito saber cómo se pela una naranja. Claro, pregunta muy válida. Para pelar una naranja, coja usted un cuchillo. Y así, de esa manera, yo puedo establecer una relación con la máquina. Y al tener una relación con la máquina, tengo una compañía. Tengo una compañía virtual. Yo no viajo, no me gusta viajar por las incomodidades del viaje. Estar por allá en París luchando con una maleta, con una temperatura que no es la de uno, cuando uno no habla un idioma, pero me siento aquí y pongo un documental sobre París y me explican el documental, me llevan a los sitios históricos, me dicen cómo se construyó el sitio, me dan una cantidad de información que es como si yo hubiera ido a París sin salir de mi casa. Aprender a manejar esa virtualidad acompaña mucho, pero uno debe prepararse. La lectura, por ejemplo, es un vicio. La lectura es un vicio como es el cigarrillo, pero hay que adquirirlo. Cuando usted viene de una casa donde todos son lectores, usted es un lector. Cuando usted viene de una casa donde todos son músicos, usted es un músico. Tiene vocación de músico, pero hay que adquirir el hábito. Yo no salgo a la calle sin un libro debajo del brazo. ¿Por qué? Porque mientras espero que pase el bus que me va a llevar, leo un poquito y entonces el tiempo no se me hace tan largo. Yo llevo siempre un libro debajo del brazo. Antes llevaba un libro físico, que era un mamotreto. Cargar un libro físico es una incomodidad. Ahora trabajo con libros electrónicos. En mi celular tengo
cualquier cantidad, fácilmente 1.300 libros electrónicos tengo en el celular. Ah, me toca leer en el celular, sí, correcto. La diferencia es que a mí me gusta el olor del papel. Esos son bobadas que se pueden suprimir. A mí lo que me interesa es el contenido del libro, no el continente del libro, sino el contenido. Mientras yo tenga el contenido, que huela a papel o que no huela a papel, me es exactamente igual. Pero es una cosa que hay necesidad de acostumbrarse a hacerlo. Es un vicio que hay que aprovechar. Mi pasión por los libros viene del desarrollo cultural que yo tuve en la universidad. Yo soy santandereano, ya lo dije, y me crié aquí en Santander con cultura zapatoca, de la cual vivo sumamente orgulloso. Los zapatocas nacemos, no nací en Zapatoca, pero es que los zapatocas nacemos donde nos da la gana. Y cuando llegué a Bogotá, porque me cuesta mucho trabajo sumar, sé restar, sé multiplicar, pero ya no sé dividir, y aquí no había sino carreras técnicas, todas relacionadas con matemática, ingenierías. En el año de 1964 no estaba sino la Universidad Industrial de Santander, que solamente tenía carreras de ingeniería. Entonces tocó buscar una alternativa. Y la alternativa más cercana que la posibilidad de mis padres tenían era mandarme para Bogotá. Y me fui para Bogotá con el bagaje cultural santanderiano. Yo era capaz de pelear, yo era capaz de tomar trago, yo era capaz de conquistar mujeres. Y cuando llegué a Bogotá, intenté hacer lo mismo, allá me dijeron, no, viejito, aquí pensamos de otra manera. Aquí lo que nos interesa es la formación cultural. Hablemos de historia, hablemos de literatura, pero no peleamos. Usted ya ganó. De modo que olvídese de pelear aquí. En ese momento caí en cuenta que yo no había leído un libro, ya tenía 17 años y no me había leído un libro. Entonces fui y compré un libro que por ahí lo tengo, que se llama Hap el Oscuro, de Thomas Hardy. Fue el diablo, compré el libro más difícil de leer, pero me puse en la disciplina de leerlo de principio a fin. Me lo comí de la tapa a la colofón. Y luego ya empecé a encontrar libros un poco más agradables. Por ejemplo, me acuerdo, leí toda la obra de Giovanni Guareschi, Don Camilo, El retorno de Don Camilo, El pequeño mundo de Don Camilo, que son libros sumamente agradables de leer. Luego me encontré otra perla que se llama La canción del caminante de Silvio Villegas, a un libro absolutamente delicioso, es un bizcochuelo. Y entonces le fui cogiendo afición a la lectura. Y en el colegio había un cura, el padre Saldívar, que siempre nos decía, plata que se invierte en libros no se pierde. Eso me caló a mí en el alma. Y eso me lleva a tener en esta casa 17,000 libros que he ido comprando a través de los 60 años que han transcurrido desde entonces. Porque plata que se invierte en libros no se pierde. Ahí está. Hoy son un hueso. Hoy esto es un hueso. Esta biblioteca va a terminar siendo cartones de huevo al final de la historia. Porque ya hay otros mecanismos, los mecanismos electrónicos que simplificaron la vida. ¿Sí? Antes todo era muy complicado, ahora todo es muy sencillo. Yo recuerdo que el primer radio de mi casa era un monstruo así de grande, que eso costaba un trabajo sintonizarlo y tenía un ojo mágico que se movía y era una diversión, pero era un monstruo así de grande. Hoy el radio está otra vez en el teléfono. El teléfono de hoy sirve para absolutamente todo. Y entonces cambia la historia. Ya no hay necesidad de tener estos libros. Aquí tengo 17,000 libros, en el teléfono tengo un programa que tiene 400,000 libros y que lo puedo sacar. Claro, tengo que tener Wi-Fi, necesariamente, pero eso sí ya es una cosa vital. El mundo se mueve a través del Wi-Fi hoy, queramos o no. Si usted no tiene Wi-Fi, cambie de sitio, compañero, porque ahí no va a progresar. Entonces, esa me llevó a tener esta colección y me llevó a por qué compro libros. Yo pertenezco a la generación del 68. Yo nací en el año 46, al final de la guerra, acababa de pasar la Segunda Guerra Mundial, cuando yo nací,
no me tocó vivir en 1948, el 9 de abril. Yo ya había nacido, pero era un niño todavía. Mi primer recuerdo se remonta al nacimiento de mi hermano, el día que nació mi hermano menor, que hoy tiene 75 años, y yo tengo el primer recuerdo que tenga vivo, que fue el día que él nació. Nos mandaron para una casa donde a nosotros nos encantaba ir y que vivíamos pidiendo permiso para ir y no nos daba. Y esa mañana, curiosamente, nos mandaron para allá. A mí me llamó muchísimo la atención. Cuando volvimos, mi hermano había nacido. Mi hermano nació en la casa, como era el modelo antiguo. Ese es el primer recuerdo que yo tengo en mi vida. Eso es de 1952, exactamente. Luego me recuerdo mucho que al año siguiente o a los pocos meses hice la primera comunión, que es otro recuerdo vivo que lo tengo. Todavía me siento caminando frente de la casa del obispo con mi velita y con mi trapito aquí, ¿sí? Para la primera comunión. Empezó a pasar el tiempo y empezaron a pasar cosas raras. Ah, los radios se fueron reduciendo de tamaño. Ya no era un radio grandote, así un telepunking que era ese momento, sino que ya eran unos radiecitos más chiquitos, pero también de tubos. Eso había que prender el radio y el radio se empezaba a calentar, los tubos se empezaban a calentar y hasta que los tubos no estaban calientes no salía el sonido. Entonces, esos fueron los primeros radios que yo conocí. Yo vine a hacer la televisión en Colombia, que nació en el año de 1955. ¿Sí? Y vi la primera transmisión que se hizo y aparecía una cosa que era como un autoclave, una figura muy rara. Esa era cuando ya aparecía eso, era que iba a empezar la programación. La programación se demoraba media hora, empezaba a las 4 de la tarde, terminaba como a las 9 de la noche. Y luego salía la imagen del general Gustavo Rojas Pinilla, que fue el hombre que trajo la televisión. Pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo, y llegaron las calculadoras, las primeras calculadoras. Trabajábamos antes con las reglas de cálculo, que eran unas máquinas bien difíciles de manejar, que eran estas, donde uno hacía cálculos aproximados, uno movía aquí y movía aquí y hacía el cálculo aproximado. Esta fue la primera calculadora que yo tuve en la vida. Luego llegaron las calculadoras electrónicas, que sumaban, restaban, multiplicaban y dividían. Y luego llegaron las científicas, que ya fueron calculadoras más fáciles, pero que había que programar, también era difícil. Y en el año de 1970 empezaron a llegar los primeros computadores. Yo recuerdo que nosotros tuvimos los primeros que compramos con usos industriales, era un computador Osborne, que era una caja así de grande, con una pantallita así y con una memoria de 64K, que hoy parece absurdas, pero con esa memoria de 64K en el año de 1968, el hombre llegó a la luna. Hoy en día usted dice una cosa de 64K y eso no sirve para nada. Hoy toca tener es una cosa de 8 gigas mínimo, ¿sí? Pero y las cosas fueron cambiando, las cosas fueron cambiando. Yo recuerdo que al principio usted no podía llevar la calculadora al colegio. ¿Por qué? Porque no podía llevar la calculadora. Usted tendría que aprender a sacar la raíz cúbica de memoria. Cuando usted pichaba, ponían dos cifras, pichaba una tecla y le salía la operación. Ah, no, no se podía. Usted tenía que hacer el esfuerzo mental de empezar a calcular y hacer todo el esfuerzo que hay que hacer para calcular, para sacar una raíz cuadrada. Ni se diga en las raíces cúbicas. Luego nos fuimos metiendo, luego fueron apareciendo cosas raras. Por ejemplo, vi aparecer el primer teléfono inalámbrico, que era una panela de este porte, pesaba como 3 libras, valía cualquier cantidad de plata, ¿sí? Y estamos hablando de 1989, quizás 1990. Cuando yo compré el primer teléfono, esa panela me costó 1.200.000 pesos de la época, que son, no sé, fácilmente 20 millones de hoy. Y era un teléfono que le duraba la pila, no sé, 4 horas. Era un teléfono que si a usted lo asaltaban con él, podía atacar el ladrón. Pesaba como 3 libras, eso era una panela terrible. Luego se fue
perfeccionando, fue cambiando el teléfono de tamaño, achicándose de tamaño y aumentando de funciones, hasta que llegamos hoy a tener un aparato como estos, que son unos aparatos sencillos, que sirven para todo. Usted con un teléfono en la mano y una red Wi-Fi conquista el mundo, hoy en día. Ya, si usted no conquista el mundo es porque usted no es capaz, pero las herramientas las tiene. A eso hay que adecuarse, a eso hay que adecuarse. Los muchachos, los niños de hoy nacen con ese chip. Usted coge un niño de hoy, pero claro, a uno lo entretenían, le metían un chupo en la boca y uno ahí mamando pasaba el día. ¿Sí? Ahora le entregan un teléfono y el chino ahí, moviendo el teléfono pasa el día. Es la pequeña diferencia entre uno y otro. Todos estos aparatos electrónicos para nosotros son nuevos. Para ustedes son naturales. Cuando ustedes nacieron, todos estaban ahí. Entonces se acostumbraron. Nosotros no, tuvimos que aprender a manejarlo. Y hay conceptos que son terribles, ¿no? Por ejemplo, si usted mira que el 01 de la electrónica, ¿qué es el 01? 0001. Y entonces para escribir una palabra hay que poner 18 ceros y 14 unos, que son impulsos eléctricos. Eso es magia. Para nosotros es magia. Eso de la nube, cuando uno mira que me dicen, doctor, sus archivos están en la nube, yo salgo a la calle a mirar a ver en qué nube estarán, porque para nosotros ha sido muy difícil. Si nosotros prendemos el computador, pichamos el botón, y el computador funciona, maravilloso, nos podemos bandear. Pero si el computador no funciona, le aparece a uno una cosa que no es la que uno esperaba, hasta ahí llegó la técnica. Entonces, ¿qué hace uno? Va y llama al nieto que tiene 5 años o 6 años o 10 años y le dice, oiga, venga, viejo, arrégleme aquí este problema. Y él viene, picha 3 teclas y arregla el problema. Con 10 años. Con 10 años. Y nosotros con 80 sufrimos eso. Nos ha costado mucho trabajo adecuarlos. Yo pasé de escribir en la pizarra, que era una piedra con un marco de madera que se rayaba con otra piedra más suave y se escribía, que fue mi primer cuaderno, pasé al iPad, que es del mismo tamaño de la piedra, pero que me hace millones de operaciones. En una generación y en 80 años. ¿A qué hora se acomoda uno? En tecnología. Usted compra el último teléfono que llegó que le vale 14 millones de pesos y al día siguiente ese teléfono ya está obsoleto porque ya salió uno que ahora vale 15,600, pero es 4 veces mejor. Y usted nunca se puede poner al día en tecnología. Cada vez que usted hace una cosa tecnológica, aparece una nueva. Y usted empieza a quedarse. Nosotros se les cuesta mucho trabajo adaptarnos. Apenas estamos aprendiendo a manejar el teléfono que tenemos. Y ahora apareció la inteligencia artificial, que es otro lío para manejar. Muy sencilla. Y la inteligencia artificial es lo más sencillo que yo he visto en mi vida, pero hay que aprender a utilizarla. Sí, entonces ya es más amable, es un trato más amable con el usuario. Pero hay que darnos una pela para poderla aprender a manejar. Entonces, ese es el paso. Y nos tocó a los viejos. Ya los muchachos no tienen ese problema. Hemos hablado de 2 temas. Hemos hablado de vejez y hemos hablado de tecnología. Lo que ahora tenemos que hacer es, 1, perderle miedo a la vejez. Ya la tenemos encima. Ya tenemos que ser realistas. Ya no vale la pena pensar si yo tuviera, no, ya no tiene. Compañero, usted ya tiene los años que tiene y cada día que va a pasar va a ser un día más y por lo tanto va a ser un día más viejo. No hay cosa más rica que ser viejo. Le hacen entrar a uno primero, le dan la mejor silla, le sirven primero la comida, que son algunas de las ventajas que uno tiene de ser viejo. La gente lo mira con algún respeto. Bueno, por lo menos los nietos vienen a que uno les dé plata y les haga un cariño y eso es una buena cosa. Y la tecnología. Hay que perderle miedo a la tecnología. Esos aparatos no. Por ejemplo, un computador, para dañarlo hay que darle contra el suelo. El aparato, por más de que usted lo use, funciona. Ahora, que usted de golpe picha una tecla y le pone una función y esa función incomoda como el diablo, eso es posible. Pero llame a su sobrino o a su nieto y verá que su nieto le quita la tecla que usted pichó equivocadamente.
pero no se daña la tecnología. Y mire todas las posibilidades que da la tecnología. Lo mismo el hecho de poder yo estar hablando con usted un momentico a través de este medio, oye, eso lo logré a través del uso de la tecnología. Y me voy a dedicar a eso. Me voy a dedicar a visitarlos a ustedes a través de este sistema para que ustedes estén conmigo toda la semana, todas las semanas, conversando sobre un tema diferente. Ahora, me pueden leer también en el periódico todas las semanas sobre otro tema diferente, pero voy a utilizar los medios electrónicos para que usted me haga el favor de permitirme llegar hasta su casa y de permitirme contarle cosas. ¿De qué vamos a hablar aquí? De todo. Vamos a hablar de todos los temas habidos y por haber. Vamos a especializarnos de golpe en alguna cosa, pero no es la idea. Es hablar de todo lo que sea necesario, de todo lo que se nos ocurre en un momento, como cuando nos sentamos en la banca del parque los viejitos a conversar. ¿A conversar de qué? De todo lo que se nos ocurre. Ese es el propósito de este podcast y a eso nos vamos a dedicar. Y será un episodio semanal hasta donde podamos. Muchas gracias por haberme permitido el honor de estar en su casa.